¿Es la Biblia simplemente una colección de relatos antiguos o un testimonio divino enraizado en hechos reales? En un mundo donde la fe es constantemente puesta a prueba por el lente escéptico de la ciencia y la historia, esta serie busca tender un puente entre la evidencia y la creencia. Desde el Jardín del Edén hasta las guerras del Antiguo Testamento, exploraremos si los personajes y eventos bíblicos tienen fundamento en la historia, o si fueron solo figuras simbólicas para enseñar verdades espirituales. ¿Qué dicen los descubrimientos arqueológicos? ¿Cómo dialogan la fe y la ciencia sin contradecirse? Prepárate para un viaje fascinante que no solo busca responder preguntas, sino también fortalecer la fe a través del conocimiento. Porque detrás de cada texto antiguo hay una verdad eterna esperando ser redescubierta. Desde pequeños escuchamos sobre Adán y Eva, el jardín del Edén y la caída del hombre. Pero, ¿es esta historia solo una metáfora o una realidad que marcó el destino de la humanidad? Hoy exploramos las evidencias y los desafíos detrás del origen bíblico del ser humano, ¿fueron reales? ¿Y qué implicaciones tendría para la fe si no lo fueran? ¿Fueron Adán y Eva personajes reales o simplemente símbolos para explicar el origen humano? Esta pregunta ha dividido a teólogos, científicos y creyentes por siglos. Para algunos, son figuras míticas que representan el despertar moral del ser humano, para otros, son los primeros padres de la humanidad, creados directamente por Dios. En este episodio exploramos el relato bíblico, el testimonio del mismo Jesús, la evidencia espiritual y lo que la ciencia ha intentado explicar para responder una pregunta esencial: ¿qué significa creer en la existencia real de Adán y Eva? El libro de Génesis presenta a Adán y Eva no como símbolos, sino como personas reales creadas por Dios. En Génesis 1:27 leemos: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El capítulo 2 detalla cómo Dios formó a Adán del polvo de la tierra, Génesis 2:7, y luego creó a Eva de una costilla de Adán, Génesis 2:21 y 22. Ambos vivían en un paraíso físico, el Edén, y tenían una relación directa con su Creador. Este relato no es presentado como una parábola, sino como historia literal, fundamento de la cosmovisión bíblica sobre el origen del pecado, la muerte y la necesidad de redención. Quienes argumentan que Adán y Eva fueron simbólicos enfrentan un gran obstáculo: Jesús mismo los reconoció como reales. En Mateo 19:4 y 5, Cristo dice: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Pablo también afirma la historicidad de Adán, y lo compara directamente con Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios 15:22. Este paralelismo entre Adán y Cristo es central para el mensaje del Evangelio. Si Adán no existió, el argumento de Pablo sobre la necesidad de un segundo Adán, Jesús, pierde su fuerza teológica. La ciencia moderna ha intentado explicar el origen del ser humano a través de la evolución, sugiriendo que no hubo una primera pareja sino una población de antecesores. Sin embargo, estudios recientes en genética han propuesto que, genéticamente, toda la humanidad podría descender de una pareja ancestral común, aunque en el modelo secular esto se ubica en un pasado remoto y no bíblico. Aún así, muchos científicos cristianos defienden que la evidencia genética no contradice directamente la posibilidad de un Adán y Eva reales, sino que depende del modelo interpretativo que se adopte. Desde la arqueología, no hay restos físicos que prueben a Adán y Eva, como tampoco de la mayoría de personajes antiguos, pero esto no invalida su existencia. La Biblia no es un tratado científico, pero es confiable históricamente y ha demostrado ser sorprendentemente precisa cuando se compara con hallazgos arqueológicos. Adán fue un ser noble y de hermosa simetría, no débil ni degenerado, como los hombres actuales. Fue hecho a imagen de Dios, y tenía la estatura y la perfección proporcionales a esta imagen. Dios mismo le dio una compañera. Le proveyó de una ayuda idónea, alguien que correspondiera a él, alguien que pudiese ser uno con él en amor y simpatía. Negar la existencia literal de Adán y Eva es negar la base del gran conflicto entre el bien y el mal.
Ellos cayeron, y desde entonces la humanidad ha necesitado un redentor. Este conflicto es la gran narrativa de la Biblia. ¿Qué significa esto para nuestra fe hoy? Creer que Adán y Eva existieron no es un simple ejercicio de literalismo bíblico. Es aceptar que el ser humano fue creado con propósito y no por azar. La caída en el Edén es la causa del sufrimiento, el pecado y la muerte. Jesús vino a redimir lo que se perdió con la desobediencia de Adán. Negar la existencia de los primeros padres borra el fundamento del Evangelio. Si no hubo pecado original, ¿para qué redención? Si no hay creación, ¿por qué habría restauración? La fe cristiana se apoya no en mitos antiguos, sino en una historia real con un principio y un final. Nuestra historia. Adán y Eva no son personajes de fábula, sino nuestros padres ancestrales, cuya historia explica quiénes somos, por qué sufrimos y a dónde vamos. Creer en su existencia es creer que fuimos creados con amor, caímos por desobediencia y necesitamos un Salvador que nos restaure. Así está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Primera de Corintios 15:45. ¿Y tú, a quién perteneces? ¿A la caída del primer Adán o a la esperanza del segundo? La existencia de Adán y Eva no es solo una cuestión de arqueología o genética, sino de identidad. Si fuimos creados por un Dios personal, entonces también fuimos creados con propósito. Más allá de la ciencia, esta historia sigue hablándonos, fuimos hechos a su imagen, ¿vivirás hoy como alguien creado por amor divino? Después de explorar las raíces históricas de la fe, una cosa queda clara, la Biblia no es solo un libro antiguo, sino un testimonio vivo que ha desafiado el paso del tiempo. Aunque no todas las respuestas están al alcance humano, las evidencias que encontramos en la historia, la arqueología y la conciencia moral de la humanidad apuntan hacia una verdad más profunda. La Biblia habla con autoridad, coherencia y propósito. Adán y Eva, el diluvio, Moisés o Jesús. Detrás de cada historia hay un eco de lo divino. La escritura no pretende ser un tratado científico, sino una carta de amor del Creador que usa la historia para hablarnos hoy. Y al mirar hacia las culturas antiguas, incluso en sus guerras y conflictos, encontramos a un Dios actuando, corrigiendo, guiando y revelándose a la humanidad paso a paso. La historia no borra a Dios, lo confirma. Así, al final de este recorrido, la gran pregunta no es solo si la Biblia es real, sino si tú estás dispuesto a dejar que su verdad transforme tu historia personal. Gracias por habernos acompañado. No olvides darle like y suscribirte para ser parte de nuestra comunidad. Bendiciones. Recuerda, donde hay fe, siempre habrá un mensaje de esperanza. Nos vemos en el próximo encuentro.